donar un libro es un hecho de paz y una oportunidad para que nuevas historias, otras historias, lleguen a los territorios más afectados por el conflicto armado y la inequidad en Colombia. Todas y todos podemos ayudar a que la paz se siga escribiendo en el Bajo Cauca, en el Catatumbo, en el Pacífico Nariñense, en el Chocó y en el Guaviare. Territorios que sufren graves tragedias a causa de la violencia armada. Únete y dona un libro nuevo o en perfecto estado para que el poder transformador de la lectura llegue a los niños y niñas, jóvenes y adultos de las zonas que más lo necesitan. Bienvenidos a la Feria Internacional del Libro de Bogotá. Imaginemos y vivamos juntos esta historia. Hola, muy buenos días. Muy buenos días a todas las personas que nos están acompañando. Muy buenos días a ti, Alberto. ¿Cómo estás? ¿Qué tal todo? Alejandra, gusto en saludarla. Lo mismo. Es un placer Pues estar aquí esperando contigo. a que Antonio Navarro, para mí, confiemos en que Antonio, que es nuestro contertulio, pueda superar las dificultades técnicas que no le han permitido hasta ahora ingresar. Así es, esperemos unos minutos, pero mientras aprovecho para saludar a todas las personas que nos están acompañando, saludarte a ti. Feliz mañana de domingo, de fin de semana con puente. Esperamos que disfruten de este espacio. La idea es que tengamos una charla bastante amena, bastante amplia también, en el sentido de escuchar diferentes voces, versiones, opiniones, pero que sean para unir y para crecer. Entonces, muchas gracias, Alberto, por habernos acompañado. Muchas gracias a Corferia y a la Feria Internacional del Libro de Bogotá por también habernos brindado este espacio. La verdad es que es muy importante para nosotros estar acá. Y bueno, mientras se nos va conectando Antonio y logramos solucionar los problemas técnicos, Alberto, hablemos de tu libro que ya cumple un año. Memorias de un pesimista, un libro que ha sido muy leído en Colombia, el que le ha ido muy bien. Cuéntanos un poco para las personas que aún no han podido leer el libro, de qué va y estas memorias, porque son tan especiales, porque no solamente son tus memorias propias y las de tu familia, sino son las memorias prácticamente que del país. La coincidencia de que el mecanismo que se utilizó para la aceptación del proceso de paz entre las FARC y el Estado colombiano me permitió llegar a la conclusión de que el sí y el no aparecen con la fundación de la República y que no es un invento del sistema constitucional moderno, sino que desde el primer momento en que se declaró la independencia de Colombia, arrancó lo que yo llamé la guachafita entre el sí y el no. Era una situación muy sui generis, porque se suponía que la independencia solucionaría todos los problemas, pero hubo dos encuentros, uno en la Plaza de Bolívar y otro en los salones en los que los grandes negociadores eh, de la independencia con el virrey tenían una posición distinta a la del pueblo que estaba en la Plaza de Bolívar, que consideraba que la independencia terminaría con
el apresamiento del virrey y la virreina, que hasta ese momento parecía ser el propósito de la independencia, es decir, que se cortara la relación con el imperio español. Pero no fue así, porque quienes estaban en la calle no estuvieron de acuerdo con los que firmaron el acta de la independencia, y ahí hubo un encontrón que fue resuelto de una manera muy sencilla, en la que al pueblo le manifestaron que en efecto sacarían del virreinato a sus directores, y que eso sería suficiente para que se diera la independencia. Veo registro complacido que Antonio por fin ya nos está acompañando, y los Antonio, saludamos. Buenos días, ¿cómo están? Sí, tuve problemas para entrar en la web, pero aquí estoy. aquí No, lo está, igual que yo. Sí. Esto sin la señora que le asista a uno de técnica no se puede. Así Bueno, es, pero bueno. Qué alegría, Antonio, que puedas estar acá, que ya estés con nosotros en este espacio que nos brinda Corferias y la Feria Internacional del Libro. Y bueno, acabamos de arrancar, justamente estaba diciendo que la idea es compartir un espacio de reflexión, un poco de historia, de anécdotas, de recordar, pero que sea un espacio bastante amplio, amigable, agradable para todas las personas, en donde todas las opiniones son válidas. Y nada, que lo disfrutemos y las personas que nos estén acompañando también lo puedan disfrutar. Entonces, si quieren, ya vamos a empezar. Les cuento un poco. Alberto y Antonio tienen dos libros muy interesantes. Alberto nos estaba hablando hace poco de Memorias de un Pesimista, que es su libro de memorias, en donde él también utiliza la historia nacional del país para expresar algunas opiniones y también contar un poco cómo fue vivir la política desde muy cerca. Y el libro de Antonio, Una asamblea que transformó el país, nos habla de cómo fue todo ese proceso de crear la constituyente en el año de 1991, la constituyente que este año precisamente alcanzó sus primeros 30 años. Entonces la idea es que podamos un poco revivir el pasado en cuanto a la historia política del país a través de estos dos personajes que han estado desde orillas diferentes, pero que han sido muy importantes para el país y que de alguna forma, aunque puedan tener algunas opiniones diferentes en ciertos casos, se encuentran en ciertos momentos. Entonces, no sé si arrancamos de una vez, y para ello yo quisiera que Antonio, arranquemos contigo y después seguimos con Alberto. Digamos que la entrada a la política de ustedes es muy diferente. En el caso de Antonio, de hecho es ingeniero sanitario, pero llega de una forma diferente a la política, comparándolo con el caso de Alberto. El caso de Alberto, él prácticamente nació en un ambiente político. Entonces, no sé si arrancamos por ahí. Antonio, ¿cómo fue esa entrada tuya a la política a través del M19? sí, efectivamente, mire, yo soy ingeniero. Pi de 2 sobre 4, ¿saben qué es pi por diámetro cuadrado sobre 4? Claro que no saben, ese es el área del círculo. Así pensaba yo, pi de 2 sobre 4. Un técnico, ingeniero, que me gustaban las matemáticas, se me fue bien mi formación como ingeniero, muy buenos resultados en la universidad. Y me fui metiendo a la política como estudiante universitario, metido en los movimientos estudiantiles de la época de los años 60. Y terminé metido hasta el cuello. Y después, sobre todo, lo que yo creo que fue un fraude electoral el 19 de abril de 1970 contra el general Gustavo Rojas Pinilla, pues terminamos en una posición de rebeldía
Sí, cuando apareció el M19, inmediatamente me atrajo, me llamó la atención. Yo no fui fundador del M19, sino que ingresé al M19 después de que apareció públicamente, pues me parecía que tenían razón cuando decían que había habido un fraude electoral contra el general Rojas Pinilla. Y ahí cambió mi vida. Pues se metió en el M19, terminé pues haciendo tantas cosas como las que me tocó vivir en los años 60, 70 y 80. Y finalmente, pues dejé la ingeniería y me dediqué completamente primero a la rebelión armada y después de firmar la paz a la búsqueda de la transformación de la sociedad colombiana por vías electorales y democráticas. Bueno, y Alberto, acá ya empezamos a ver algunos de los temas que vamos a tocar. Yo quiero, Alberto, que cuentes un poco cómo fue esa entrada tuya a la política, porque tú naciste en un ambiente completamente político, casi que Alberto que nace en Palacio. Entonces, quiero que hablemos un poco de eso, de cómo fue tu entrada a la política, pero también cuál era el contexto del país en ese entonces. Convencido de la necesidad de que Álvaro Gómez sería el dirigente colombiano que podría desarrollar una política de paz, pero con desarrollo. Desde muy jovencito resolví dedicarme a trabajar por la presidencia de ese programa que planteaba Álvaro y que por tener una relación con el doctor Laureano Gómez en la casa de mi padre, pues se me fue haciendo fácil esa oportunidad para vincularme. Arranqué simplemente buscando las comunicaciones que se necesitaban para poder transmitir esas ideas, dado que los medios de comunicación que antiguamente tenía el Partido Conservador habían desaparecido por cuenta de la dictadura del general Rojas Pinilla. Pero yo quisiera más bien aprovechar la pregunta de Alejandra para manifestar que mi cercanía con Antonio Navarro es muy sui generis. Nos conocimos porque trabajamos juntos en el gobierno de César Gaviria y yo tenía por el doctor Navarro pues el aprecio que se da entre colegas, pero la verdad es que al leer su libro de una asamblea, cambié un poco los términos de mi relación, porque por mucha amistad que hubiera, ahora lo que me nace es una admiración enorme por las dificultades que precisamente tuvo que afrontar Antonio para llegar a la política. Le tocó jugar un papel en que francamente debería haber sido asesinado. Es lo más dramático. Su origen de la vinculación lo lleva todo el tiempo a asumir riesgos de vida. Entonces, no solamente el episodio que conocemos los colombianos, que era dramático, el de la bomba, donde pierde la pierna, sino que toda su vida política, hasta la asamblea, hasta el acuerdo con el M-19 y el Estado colombiano, su vida estuvo comprometida. Así es. Y porque yo estoy convencido de que Antonio no servía para ser guerrillero, no tiene condiciones para ser guerrillero, sino eso, ingeniero, director de una universidad, y terminó metido en la selva exponiendo su vida, pero su trabajo fue totalmente ideológico. Por decirlo así, para mí Antonio Navarro es el Jacobo Arenas del M-19.
le tocaba vivir en guerra, pero era el que proponía, el que pensaba y el que se dedicaba a estudiar. Muy generoso, Alberto. Y hablando de cosas que vale la pena resaltar, de ese libro suyo, Alberto, la manera de como usted señala, los efectos tan duros que ha tenido para Colombia la polarización es algo muy bien hecho, muy bien descrito, tanto en el siglo XIX como en el XX, como hoy. Lo que usted llama en el libro el sí y el no. Es una descripción de una enfermedad que tenemos los colombianos de polarización que lleva y ha llevado a lo largo de la historia muchos episodios de violencia. Se embarcan en eso la historia de Colombia, pero usted lo hace de una manera muy brillante, muy bien hecha, muy bien escrita. Bueno, me halaga por supuesto, la opinión de Antonio, pero entonces, sí, el ingreso a la política de Alberto Casas y de Antonio Navarro, pues son muy diferentes, totalmente distintos, como queda dicho, pero terminamos de ministros en el gobierno del presidente César Gaviria, y el ministro que llegaba primero con la tarea hecha, con respuestas y propuestas, era Antonio Navarro. Era algo que pues nos llamó a todos la atención y nos acercó montones. Pero curiosamente la relación mía con el M-19 se deriva por las dificultades que tuvo Álvaro Gómez con el movimiento de Antonio. Primero, porque el M-19 secuestró al gran periodista Germán Castro, y de ese secuestro, que duró 3 días, algo así como 36 horas, poco menos, salió un relato que tenía que publicarse en algún sitio, y realmente yo luché para que fuera en el Nuevo Siglo. Entonces, con la autorización de Álvaro Gómez, yo le pido a Germán Castro que publique su entrevista, 8 entregas, en el periódico El Nuevo Siglo, y eso fue un éxito editorial impresionante porque fue exclusivo. Entonces, claro, mi cercanía con Germán me permitió interesarme mucho en el tema del M-19, pero para ser más rápido, pues eso termina en que con el transcurso del tiempo, el M-19 secuestra a Álvaro Gómez, y dura algo así como 2 o 3 meses secuestrado, y Álvaro Gómez es, como quien dice, la piedra angular para que se inicie una propuesta de paz en Colombia, que se perfecciona con el acuerdo del M-19, y de ahí sale la constituyente, donde Álvaro Gómez y Antonio Navarro quedan presidiendo la asamblea, que es el proceso de paz más importante que se ha perfeccionado en la historia de Colombia con el del Frente Nacional. Y ahí tendríamos con Antonio algunas diferencias. Sí, así es. De hecho, para allá iba porque antes de que pasemos a los años un poco más recientes, más cercanos a la época de la constituyente, que por ahí tenemos bastante de qué hablar. Precisamente, pues Alberto en su libro de Memorias de un pesimista habla de que uno de los momentos o periodos de paz más importantes o más relevantes para la historia del país fue el Frente Nacional, mientras que Antonio ahí puede tener una opinión un poco contraria o diferente. Entonces quisiera que habláramos un poco de eso, de cómo ven ustedes ahora y cómo lo vieron en su momento el Frente Nacional. No sé cuál de los dos quiera arrancar. No, yo diría que el Frente Nacional fue un acuerdo de paz entre el Partido Liberal y el Partido Conservador de la época. Y ahí, fíjese usted, hay que reconocer que
Laureano Gómez jugó un papel determinante en los acuerdos que se llamaron de Sitges y Benidorm. Y Alberto en su libro hace una descripción bastante completa de todo ese periodo. Pero fue un acuerdo de paz incompleto, insuficiente, excluyente, que como estábamos en un país estricto y exclusivamente bipartidista, no daba espacios para divergencias o para nuevas alternativas. Y eso afectó al Partido Conservador también, porque en el Frente Nacional, que tuvo 2 gobiernos liberales y 2 gobiernos conservadores, ningún alvarista, ningún laureanista, que era Laureano Gómez, el jefe de uno de los sectores del Partido Conservador, llegó a la presidencia. Llegaron Guillermo León Valencia y Misael Pastrana Borrero, 2 conservadores de otra ala conservadora distinta del laureanismo, la que encabezaba más bien Mariano Espina Pérez. Entonces, ese fue un acuerdo de paz que, sin embargo, no funcionó bien ni dentro de la institucionalidad liberal conservador, sobre todo dentro del Partido Conservador, ni tampoco incluyó a las nuevas fuerzas que empezaron a aparecer en el país como fuerzas insurgentes, pues coincidió el Frente Nacional con la Revolución Cubana y con la aparición de fotos guerrilleros en muchas partes de América Latina. Para mí, pues ese fue un tema que me surgió cuando yo estaba en la universidad, que estaba dedicado a la ingeniería y a las matemáticas. Pero a mí todo eso me afecta ya y me puede cambiar mi vida después de lo que pasó el 19 de abril de 1970, cuando el general Rojas Pinilla ganó las elecciones. El general Rojas Pinilla tiene una historia compleja, porque fue parte de un golpe militar contra Laureano Gómez en 1953. Todo eso está muy bien relatado en el libro de Alberto. Pero después armó un movimiento contestatario en contra del establecimiento que se llamó la Alianza Nacional Popular de la ANAPO. Y efectivamente, en mi opinión, ganó las elecciones del 19 de abril de 1970 y le robaron las elecciones. Entonces yo pensé, si a un general del ejército retirado y conservador para más señas le roban las elecciones, ¿a quién le van a respetar un resultado en este país? Y si no respetan el resultado de las elecciones, no te da sino un camino, es el lanzamiento armado. Y por eso terminé metido en el M19. Bueno, detengámonos, Antonio, ahí en ese punto, porque me parece fundamental. En efecto, el Frente Nacional no tuvo el resultado deseable que se necesitaba y al que usted se refiere diciendo que fue excluyente y que dejó por fuera a unas posibilidades de rejuvenecimiento del país. Pero intentó hacerlo. Es que hay un aspecto en el que yo insisto, y es que, primero, el Frente Nacional fue un acuerdo de paz, es porque la guerra en esa época, que llevaba ya un recorrido muy largo, era entre liberales y conservadores. Y el acuerdo se hizo entre liberales y conservadores que se estaban matando, y logra que desaparezca esa lucha, esa violencia, esa guerra, esos muertos. Pero, como siempre, el sí y el no interviene en la mitad del proceso y lo contamina. Por eso, Antonio, me gustó mucho esa observación. Dice, la división de los partidos no le permitió al sector de Laureano Gómez, que fue el que hizo el proceso de paz con Alberto Lleras, llevar a alguien a la presidencia. Y los enemigos del Frente Nacional, es decir, el presidente Ospina Pérez, el doctor Gilberto Alzate Avendaño, que iba a ser presidente, y el doctor Misael Pastrana, resultaron manejando desde el punto de vista conservador el Frente Nacional, del cual eran enemigos antes de que se firmara el acuerdo. Cuando se firmó el acuerdo,
se pasaron para el lado del Frente Nacional, pero lo combatieron. Y en el Partido Liberal, Alfonso López Miquelsen, que fue el que más duro combatió el Frente Nacional, terminó de presidente. Pero lo que quiero recordar, y el país no lo quiere aceptar, es que se buscó incluir a las FARC en el acuerdo del Frente Nacional. Y dos representantes del gobierno de la época, el doctor Parga Cortés y Felio Andrade, dirigentes del Tolima y del Huila, cercanos a la zona donde trabajaban las FARC, tuvieron un encuentro con Tiro Fijo, y Tiro Fijo aceptó iniciar unos contactos y unas conversaciones para que las FARC ingresaran a la esperanza que se abría. Y la guerrilla liberal de la época, que terminaron después calificados de bandoleros, no dejaron que las FARC, que en esa época no se conocían con ese nombre, sino como comunistas, los comunistas Liberales, de la época, liberales comunes. no los dejaron participar, y por eso las FARC nunca, lo que hicieron fue perseguirles. Esos guerrilleros querían eliminarlos y creyeron que los habían eliminado. Y para mí ese punto es muy importante, dado que esa es una de las razones por las cuales el Frente Nacional fracasa. Bueno, ya avanzando un poco, digamos que, como bien lo decían hace unos minutos, ustedes ya empiezan a encontrarse en la arena política hacia el año con el expresidente César Gaviria, durante su gobierno, que coincide perfectamente con lo que nos relata Antonio, ya que fue en este gobierno en el que se dio todo el proceso de la Constitución. Entonces yo quiero que nos cuenten, Alberto, porque tú también estuviste todos esos años antes y después, siempre en la política, activo, trabajando, y Antonio ya estaba ahí empezando a consolidarse. Quiero que hablemos un poco de lo que fue ese periodo y de cómo se sentía la sociedad colombiana en ese entonces, qué era lo que ustedes percibían para que se pudiera dar un proceso tan importante como la constituyente. No sé cuál de los dos quiere empezar. No, pues Antonio, antes de llegar ahí, a ese punto, relata la historia de su vinculación al M-19, los trabajos, los riesgos que corrió. Su trabajo fue básicamente crearle doctrina a las propuestas del M-19 para buscar un cambio en Colombia, y ese es el relato que a mí me merece la mayor admiración, porque es un trabajo por la paz que termina con el ingreso del M-19 al gobierno, el abandono de las armas para rechazar la violencia. Bueno, él lo explica mejor que yo, de manera que me parece que para llegar a ese punto sí hay que tener en cuenta el largo recorrido que tuvo que hacer Antonio para llegar al gobierno. Sí, no, la verdad es que hubo un primer intento de paz entre 1984 y 1985, en que participó el M-19, el EPL, las FARC también tuvieron unas conversaciones, y eso salió mal. Ahí fue donde a mí me dieron, casi me matan, me pusieron a hablar así como hablaba la media lengua y a tener pata de palo. Pero lo decidió después, ya conmigo herido y fuera del país y un poquito fuera de las decisiones del M-19, fue la confirmación de que la lucha armada no tenía punto de llegada. Era un lanzamiento armado sin punto de llegada, que no se iba a ganar nunca ese alzamiento armado, y que eso lo que estaba produciendo era daño y dificultades en la sociedad colombiana, sin soluciones a la vista y sin soluciones factibles o aspirables razonablemente. Y eso lleva a que el M-19
se convenza de la necesidad de hacer un acuerdo de paz. Intentamos que el resto de guerrillas nos acompañaran, que negociáramos juntos un acuerdo de paz con el gobierno, primero de Virgilio Barsto y después confirmando el maestro Barsto de Gaviria, pero sobre todo con el gobierno de Virgilio Barsto. Pero no quiso ninguno. Todos nos dijeron que estábamos civilizados, se nos iban a matar, que por ahí no era el camino, que era una civilización histórica. Y entonces tomamos la decisión de hacerlo solos. Y solos, encabezados por Carlos Pizarro y Antonio Navarro, el M-19 tomó la decisión de firmar un acuerdo de paz que finalmente firmó el 9 de marzo de 1990. Y esa fue una decisión que fue la primera decisión de esa naturaleza en América Latina, no solamente en Colombia, y que fue totalmente acertada, fue un análisis correcto de la situación que todavía en Colombia no termina de consolidarse con todos los grupos guerrilleros, pero ya de las 6 guerrillas que había en esa época, 5 han firmado acuerdos de paz y falta pues el ELN. De modo que fue un periodo de transformación del pensamiento del M-19 que llevó al primer acuerdo de paz de América Latina contemporánea el 9 de marzo de 1990. Pero hay que decir que dentro de las últimas épocas del M-19, antes de firmar el acuerdo de paz, el M-19 secuestró a Álvaro Gómez Hurtado y lo secuestró en un proceso que dirigió Carlos Pizarro. Yo estaba por fuera del país, me enteré, como se enteró todo el mundo, por los medios de comunicación. Pero en un momento determinado, Pizarro dijo, le paso la pelota a usted, organiza una reunión nacional o haga algo que nos permita mover esta situación. Y entonces yo organizé una reunión en la Nunciatura Apostólica de Panamá, reunión en la que fue un montón de gente, gremios, dirigentes políticos, sindicatos, dirigentes de todos los sectores de la vida colombiana. Hicimos una reunión en la Nunciatura Apostólica de Panamá, como resultado de la cual se llegó a la conclusión de que había que poner en libertad a Álvaro Gómez. Y yo lo dije en una rueda de prensa, hay que poner en libertad a Álvaro Gómez. Pizarro me dijo, ¿y a usted quién lo autorizó si el jefe soy yo? Y le dije, pues ya lo dije, usted verá si me hace quedar mal o si toma una decisión distinta. Pero yo ya lo dije porque ya esta reunión cumplió su función y está claro que ha empezado un proceso de transformaciones en la sociedad colombiana. Pizarro finalmente puso en libertad a Álvaro Gómez un par de semanas después y se abrió paso ya un proceso de conversaciones de paz que empezaron en 1989 que condujeron a esa primera paz de América Latina firmada por el M-19. De verdad que aquí hubo de todo. A mí me parece, Alejandra, que lo fundamental de ese acuerdo de la constituyente, que relata perfectamente Antonio, tuvo unas dificultades muy grandes para perfeccionarse, porque el camino constitucional que se utilizó no existía. Eso que se hizo no se podía hacer y dependíamos de la Corte Suprema de Justicia y por un voto, como lo recalca Antonio, se pudo realizar una asamblea de conformidad y producir una reforma constitucional de acuerdo entre los sectores que pensaban distinto. Es la única vez en la historia de Colombia que se produce una reforma constitucional en la que los sectores enfrentados llegan a una conclusión y la escriben en un papel que es la Constitución que hoy rige. Eso nunca había sucedido en Colombia. Las constituciones anteriores, incluida la del 86, que duró un tiempo largo, no fue producto de un acuerdo, sino eran constituciones que imponía el ganador de la guerra. Entonces, esta es la primera vez que se produce en Colombia una constitución en que no es
el resultado de la victoria de un sector sobre el otro, sino el acuerdo entre dos sectores. Por eso merece esos calificativos que Antonio le da a la Constitución del 91. Y él, desde su cara optimista, cree que esa Constitución puede salvarnos de la crisis actual. Ahí yo tengo mis dudas pesimistas porque el comportamiento de la clase política hoy, domingo, está demostrando que eso que la Constitución dice no está saliendo tan fácil como debería salir, porque ya la Constitución establece los caminos para comportarnos y me da el temor de que el próximo debate electoral deje nuevamente lo que él ha llamado y Colombia reconoce como la polarización, que ya es una palabra odiosa. Yo diría que de ese periodo yo resaltaría dos cosas en esos antecedentes de la Constitución. Primero, la construcción de un consenso nacional, que fue gradualmente, paso a paso, produciéndose. Y dos, el papel de los jóvenes, el papel de los muchachos, de los estudiantes, de los universitarios. Ese fue el primer elemento dinamizador de aquel periodo. El movimiento estudiantil, que terminó llamándose el movimiento estudiantil de la séptima papeleta, un séptimo voto que el 11 de marzo de 1990 dijo en las urnas algo que no se podía, y era sí a una asamblea constituyente. Eso era un voto que no se contó porque no era legal. Es un ejercicio de democracia directa que consolidó el primer consenso, el consenso ciudadano que se consolidó en mayo de ese 1990, cuando sí se contó un voto de sí a una asamblea constitucional, porque lo definió así un decreto de estado de sitio. Después hubo un consenso político, después hubo un consenso institucional, donde, como dice Alberto, y lo recuerda muy bien, por un voto, 12 votos contra 11, la Corte Suprema de Justicia dijo que algo que no era legal, sí era legal, porque se respondía a la democracia directa, a la democracia participativa, a la voluntad de los ciudadanos. Y luego la presidencia colegiada, que fue la finalización de la reconciliación, entre otras cosas, entre Álvaro Gómez Hurtado y nosotros los del M19, porque fue una decisión inicialmente de Gómez Hurtado y Antonio Navarro, la que le dio paso a la presidencia colegiada de 3 miembros, un liberal, uno de Salvación Nacional, que es el partido de Gómez, y otro del M19. De manera que esa presidencia colegiada de 3 miembros fue una idea que nació de la reconciliación total entre Álvaro Gómez Hurtado y Antonio Navarro del M19. Yo quiero aprovechar eso que acaban de decir para que hablemos precisamente de Álvaro Gómez Hurtado, porque es una figura fundamental en ambos libros, tanto en Una asamblea que transformó el país como en el libro de Memorias de un pesimista. Entonces quisiera que retomáramos un poco la figura de Álvaro Gómez, porque creo que hoy en día el legado que ha dejado para el país es indiscutiblemente muy importante y quisiéramos que habláramos un poco de su figura y de quién fue y qué representó para Colombia. Pues Álvaro Gómez tenía merecimientos sobrados para haber sido presidente de la República, pero su carrera política fue siempre vía crucis. Todas las estaciones de su actividad política fueron muy duras. En eso, pues, hay el parecido entre quienes han tenido que luchar políticamente desde la guerra y quienes han hecho la lucha política sin armarse. Porque Álvaro Gómez hizo el esfuerzo de llegar al poder por la democracia, siempre tratando de convencer de la necesidad de su política de desarrollo.
ese desarrollo que nunca se le aceptó, sino con el transcurso del tiempo. Cada vez que el tiempo pasa, las tesis de Gómez, que fueron combatidas por sus adversarios, se fueron implantando parcialmente en el gobierno hasta que se necesitó que lo asesinaran para que se reconociera que Gómez no era lo que habían dicho los adversarios que lo responsabilizaron de todas las actividades políticas de la denominada violencia. Los únicos que terminaron de responsables de la época de la violencia resultaron ser Laureano Gómez y Álvaro Gómez. Y Álvaro, como lo expresó con claridad Alfonso López Miquelsen, nunca pudo superar esa condición de hijo de Laureano que el liberalismo había satanizado. Y en cierta manera, ese era mi trabajo. Mi trabajo consistió, yo me dediqué a desatanizar la figura de Álvaro Gómez y fracasé. No lo logré, porque las elecciones en las que su nombre se presentó nos derrotaban a través de lo que hoy se conoce como noticias falsas. Entonces, lamentablemente, llegamos hasta la constituyente del 91, en la que jugó un papel determinante, decisivo, pero ahí tenemos otra diferencia con Antonio. La constituyente no le permitió a quienes habían sido elegidos diputados de la constituyente volver al Congreso, los inhabilitó para ingresar al Congreso. Eso terminaba la actividad política de Álvaro Gómez, porque ya no tenía tiempo para seguir en la política si no era en el Congreso, y entonces se hizo un acuerdo mediante el cual se inhabilitaba a los constituyentes para ingresar al Congreso. Antonio ha dicho que ahí hubo un tema de diferencia fuerte con el doctor Gómez, que le faltó mantenerlo informado, pero el hecho es que el doctor López Miquelsen logró hacer un acuerdo para inhabilitar a los constituyentes, y ahí terminó la carrera de Álvaro Gómez para terminar asesinado, que es algo que la historia no puede entender. Eso es el mariscal Sucre, que cuando se retira de la Nueva Granada lo asesinan, pues ya había renunciado a sus posibilidades políticas. Álvaro Gómez ya había renunciado a sus posibilidades políticas dedicado a la enseñanza y lo asesinaron. Yo conocí a Álvaro Gómez en 1991, fíjese usted, en enero de 1991, cuando los liberales propusieron en la Asamblea Constituyente un presidente liberal, un primer vicepresidente nuestro, que era el segundo grupo con más constituyentes de la Alianza Democrática M19, y un tercer vicepresidente de Salvación Nacional, el partido liderado por Gómez. A mí no me gustó esa idea, y entonces me reuní con Gómez, y fue cuando salió de la reunión la propuesta de la presidencia colegiada. Y ahí me pareció, les quiero decir lo siguiente, realmente hubo química desde el primer momento de la reunión. No sé por qué, pero nos entendimos, sentimos que teníamos muchas cosas en ese momento en común y nos entendimos. El incidente del que habla Alberto no es porque Alfonso López Miquelsen haya conseguido influir sobre nosotros, sino porque nosotros en ese momento pensamos que no era correcto legislar en causa propia, sino era correcto que los constituyentes
disolviéramos el Congreso para nosotros ser candidatos al Congreso, que eso era algo que no se podía hacer en ese momento histórico, legislar en causa propia. Y lo teníamos clarísimo todo el tiempo, y después simplemente Gómez tenía otros argumentos y él pensaba que era necesario que fuéramos al Congreso los sustituyentes y en eso tuvimos un desacuerdo. Pero siempre respeté a Gómez después de que lo conocí, me pareció una persona brillante, inteligente, capaz, con un sentido de patria, con un sentido de colectivo y con un sentido de cambio de la sociedad, fíjese usted. Podría decirse o pensarse que Álvaro Gómez, al ser conservador, quería conservar la sociedad como era. No, él tenía unas ideas de cambio que eran bastante atractivas. De verdad que mi mayor respeto a Álvaro Gómez. Cuando a él lo mataron, yo era alcalde de Pasto, estaba en Pasto, y me tomó totalmente por sorpresa si hubieran matado a Álvaro Gómez Hurtado. Se hizo en ese momento de gran disputa, de gran tensión que había alrededor del proceso 8000 y de todo lo que había pasado en la elección de Ernesto Samper como presidente de la República. Pero fue sin duda alguna un homicidio, un asesinato absolutamente inaceptable de un gran dirigente colombiano, que quiero decirlo aquí, y lo he dicho ya en otras oportunidades, hubiera sido un muy buen presidente para Colombia. Bueno, se nos está agotando el tiempo, pero yo quiero que cerremos. Cada uno ya lo ha hecho a lo largo de este conversatorio, pero quisiera que cada uno pudiera contarnos por qué invitaría a los lectores y a los espectadores a leer Una asamblea que transformó el país. En el caso de Alberto, que nos hables un poco del libro de Antonio, y en el caso de Antonio, por qué leer Memorias de un pesimista de Alberto Casas. El libro de Antonio, Una asamblea que transformó el país, tiene el relato perfecto de lo que significó para quienes se fueron a las montañas de Colombia para cambiar el país. La historia de un hombre exitoso que, dedicado a la enseñanza, tenía un camino abierto y por su amor a Colombia se mete en la guerrilla a pasarla mal, a tener que asumir unas conductas que él no manejaba, que cumplió el papel de pensador del movimiento al que se vinculó y que con el transcurso del tiempo se convierte en el elemento de convención entre los colombianos para producir una paz que al principio fue muy exitosa. La paz que salió de la Asamblea Constituyente nos dieron 10 años de esperanza en Colombia, que se han venido deteriorando por el no cumplimiento, por el no desarrollo de lo que esa asamblea dejó plasmado. Ese libro es necesario para entender el fenómeno de la necesidad de abandonar las armas por el sistema político de discusión entre personas que piensan diferente. El libro de Alberto es un libro de historia patria bien escrita, tanto en el siglo XIX como en el siglo XX. Es un libro bien escrito de historia de Colombia, en un debate sobre las responsabilidades de cada uno de los sectores de la política colombiana en lo que ha sucedido. Pero también es un libro que nos demuestra la inconveniencia de la polarización. Un capítulo importantísimo de ese libro es el que se llama El sí y el no, que no es uno, son dos capítulos. El sí y el no histórico y el sí y el no actual. Esa polarización le ha costado a Colombia muchas dificultades, muchos conflictos, muchas cosas indeseables en la historia colombiana. De verdad que el que quiera leer una visión histórica
muy bien escrita y, por supuesto, muy bien informada. Yo recomiendo que lean el libro de Alberto Casas. Y el que quiera entender que tenemos que dejar atrás el sí y el no, lea a Alberto Casas y convénzase que ese no es el camino. El camino no es el sí y el no, el camino no es la polarización, el camino es encontrar una manera de trabajar juntos para el bien de Colombia. Muchas gracias, Alberto. Muchas gracias, Antonio. Muchas gracias también a la Filbo y a Corferias. Fue un momento, la verdad, muy agradable. Y bueno, los invitamos a que puedan leer estos libros, conocer un poco más sobre estos relatos que son muy personales, pero que también transversales a la historia y a la política del país. Y nada, agradecemos mucho que hayan estado con nosotros este domingo. Feliz mañana para todos y muchas gracias. Muchas gracias y esto se me puede haber llegado un poco tarde porque soy más Tranquilo. cumplido que novio feo, pero la tecnología. Sí, porque como ya lo dije, en el desempeño del gobierno, en el Consejo de Ministros, el mejor alumno era Antonio. Tenía la tarea hecha, tenía colores para cada proyecto y en fin, en un momento dado, dándole un informe al presidente sobre la eliminación de un instituto, Antonio presentó el relato de lo que había sido un punto de vista distinto con un funcionario del gobierno y dijo, no, presidente, este fue un cruce de espadas muy difíciles. Y yo le dije, pero esas eran las espadas de Simón Bolívar que se llevaron de la Quinta de Oro. No le cayó muy bien la vaina, pero hacía que el ambiente en el que trabajamos fuera muy grato. Muchas gracias. Muchas gracias y feliz mañana para todos. Cuídense. Chao, Hasta luego. felicidades, un abrazo Alberto y muchas gracias a la Filbo 2021. Gracias. Que estén bien. Adiós. Adiós. Gracias. Muchas gracias y feliz.